Doctor Otón Aguirre. Ya le damos este lugar para que él desarrolle y no sé cómo quiera. Adelante. Bueno, quieren acercarse porque los noto muy distantes, entonces yo lo que quiero es ocupen los asientos de adelante. Así. Sí, pónganse lo más cerca mío, así charlamos, quiero sentir el calor humano. Es lo mejor, es lo más lindo. Porque esto no va a ser una conferencia, va a ser un diálogo. Va a ser una conversación, un aporte. Ustedes, si tienen aportes para dar, háganlos. Quieren interrumpir, interrumpan. Lo que sí, las preguntas vamos a dejarlas para el final, ¿sí? Pero aportes. ¿Quieren que repita algo? Lo repito, ¿sí? Para darle cierta dinámica, más que nada a lo que hoy traigo, ¿no? Bien. ¿Les parece? Lo hacemos en 2 tiempos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Yo no sabía, a ver, cómo dividir este tema, porque es un tema, Roberto me dijo, un tema que tenga que ver con los problemas del hombre hoy. Y la verdad que, en primer lugar, me gustaría ubicar al hombre en el contexto actual. Y me van a perdonar muchísimo en cuanto a que me voy a ir un poco de la visión cristiana, entre comillas, ¿sí? Para ubicarnos en el rol de hombres metidos dentro de la sociedad que hoy nos toca. Yo había preparado un material de nuevas adicciones que lo he preparado casi todo el año pasado y bueno, mi hijo se llevó la pendrive a Buenos Aires y si no lo pasamos, hay cañón, ¿no? Sí, se podía haber pasado, pero bueno, no importa, queda pendiente. Claro, pero bueno, porque es un tema muy interesante, de cosas nuevas que están apareciendo y que insidiosamente tienen que ver con el tema de hoy del rol que nos toca jugar ahora y como hombres y no hay duda que eso lo tenemos que saber así. Es un tema de nuevas adicciones que se ha filtrado en nuestras vidas, en nuestras familias y está haciendo estragos. Pero bueno, el rol del hombre en nuestro tiempo es más o menos ponernos en contexto de cómo está el hombre hoy. ¿Cómo está el hombre hoy? Es la gran pregunta. El hombre de hoy es un hombre acelerado, que anda mil. Es un hombre disperso, con muy poca o escasísima capacidad de concentración en las cosas que hace. Ni hablar de lo angustiado, de lo ansioso, de lo nervioso que anda. Yo doy fe de eso, porque vivo de eso. Y es un hombre pobre, empobrecido en todo sentido, porque se aleja de su familia. Al alejarse de su familia, pierde el calor, el afecto, el cariño, el trato, lo cotidiano de estar compartiendo unos mates con una esposa o ver crecer al hijo. Empobrecido porque tampoco tiene acceso a la cultura, por ejemplo. No lee libros, está más metido en el internet, en el fútbol, en las noticias. No hace cursos como para crecer como persona. Y yo me doy cuenta, empobrecido hasta en la salud. Y disculpen que toque temas que por ahí nos van a estremecer un poco, pero en Argentina hay una cultura del mate, ¿no? Y a mí me gusta el mate. Es más, yo hace rato que compro yerba misionera, esa que viene en bolsita así, y yo no la cambio. No compro nunca más en supermercado. Compro yerba misionera de selección artesanal. Y disfruto unos mates ahí con mi familia. Pero
hace un tiempo que dejé de tomar mate con la gente. No porque tenga algo contra los que toman mate, sino porque como médico no puedo negar la salud bucal. Hay mucha gente que tiene la dentadura destruida y no hace nada por cuidar su dentadura. Tiene un BlackBerry en el bolsillo que vale 1000 y pico y un tratamiento de conducto vale 450, 600 pesos. Una limpieza de boca, de dientes, vale 200 pesos. Mi hijo estudia odontología, por eso que más o menos le digo los precios. Pero podríamos hacer una inversión en nuestra salud bucal, en tomarnos la medida de la vista, hacernos un chequeo de cómo está el colesterol. Empobrecido. Empobrecido de que muchos tenemos obra social y no la usamos. Empobrecido que muchos no tenemos obra social y nos dejamos derrumbar igual. No nos cuidamos. No nos cuidamos de nuestra salud. Caminar no cuesta nada. No caminamos, no bajamos el azúcar, no bajamos el colesterol. ¿Soy un poco duro hasta acá o si no les... ¿Vamos bien? Vamos bien. No se quejen después no me inviten nunca más, ¿eh? Pero hay una cosa muy importante. Además, el hombre de nuestro tiempo, este hombre de esta sociedad actual, es un hombre que está tremendamente necesitado de escuchar. A mí me pagan por esto, por escuchar. Como psiquiatra, escucho. Y escucho, y escucho, y escucho, y he hecho un arte del escuchar, más que de hablar. Mi tarea, mi capacidad mayor está en observar. Yo miro, observo, escucho, veo cómo está, si está prolijo, si se afeitó, si no se afeitó, si huele, se puso un perfume o huele a mugre o a 3 o 4 días de falta de agua. A ver si por ahí abajo del escritorio a veces surgen olores medio raros, a pata, como decimos nosotros. Y eso me da un panorama de cómo está el hombre. Y no necesita muchas veces ni hablar para darme cuenta que ese hombre está empobrecido. Empobrecido es su imagen personal, porque vivimos una cultura donde lamentablemente se prioriza la pilcha, se prioriza el BlackBerry, y no importa si te tenés que reír y te faltan 4 o 5 dientes, o tenés que reírte y taparte la boca. Porque todo está tergiversado. Ese es el hombre de hoy. El hombre de nuestro tiempo, en esta vorágine de cosas, es como que ha ido perdiendo muchas cosas. La importancia de tener metas y alcanzarlas, ha ido perdiendo su autoestima. ¿Cuántos, por ejemplo, han recibido elogios por su actividad laboral en los últimos 6 meses? ¿Cuántos de ustedes han tenido, en cualquiera de las tareas, vamos a llamarle seculares y no seculares, vamos a llamarle seculares y cristianas, porque vamos a meter acá en la bolsa también a los cristianos? ¿Cuántos líderes han venido a ustedes a decirle, bien Juan, bien Otón, bien, hiciste bien la tarea? O el jefe inmediato superior de ustedes, che, hiciste bien el trabajo. La verdad, muy bien, estoy contento por la tarea que haces. ¿Uno solo? También, 2. Sí, 4. 5 por ahí. ¿Pero es común esto? ¿Es común? No es común. No es común que a uno lo estimulen. ¿Saben qué polenta genera esto? Ir al otro y decirle, che, qué bien, estuvo bárbaro lo que hiciste. Y capaz que hizo poco o mucho, pero eso lo alienta, lo anima.
lo potencia a que haga más cosas. Nuestro tiempo ha ido de a poco perdiendo. ¿Cuántos hay casados acá? Casi todos. ¿Solteros? 2. Bueno. Los solteros cristianos es como que cada vez están quedando más solos, porque es como que se va cerrando el círculo, ¿cierto? ¿O no? ¿Viste? Uno tiene que ir eligiendo los amigos. Generalmente en las comunidades cristianas, llamémosle iglesias, cada vez hay menos jóvenes, hay jóvenes de diversas edades, pero los adolescentes son los más fáciles de nuclearse, de verse, de contactarse. Pero ya llega una determinada edad donde, el caso tuyo, por ejemplo, el otro, el joven, donde ya las edades, y no hay tantos. Entonces caminan solos en la iglesia. Sí, tarea del hombre más crecido de la iglesia, acercarse a esos jóvenes. Entonces van quedando solos. Una de las características del hombre de este tiempo es la soledad con la que transita, y fundamentalmente preguntaba con respecto a los casados, que uno de los aspectos que afecta mucho la vida del hombre casado es la comunicación. Yo no hablo de conversación, yo no hablo de hablar de lo cotidiano, yo no estoy hablando de contar lo que hizo la perra, o que el gato hizo pis en la cobija y... No. O que el vecino pone el equipo de música a alto volumen. No. Estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de adentro, de decir cosas de adentro. ¿Sí? De conversar, cosas que a uno le pasan, de lo que siente, de lo que piensa, de los sueños, de los anhelos, de lo que Dios le habló ese día, de lo que está vacío, de lo que siente que le pasa, que no le pasa, etcétera, etcétera. Hablar de uno al otro. ¿Se entiende? No de las cosas que suceden. Las cosas que suceden son periféricas. Las cosas que son de adentro son céntricas, son profundas. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que se nos está planteando como un complejo ser hombres en este tiempo, tanto como esposos, como padres y como hombres. No es fácil ser hombre en este tiempo. Miguel de Unamuno, un escritor de orientación católica, él siempre decía, hablaba de la integridad, y él hablaba de ser hombres en lo que hace los 4 costados, para adelante, para atrás, para la derecha o para la izquierda, en el sentido de ser completo, en el sentido de ser íntegro en todos los enfoques que uno le pudiera hacer. Si uno lo mira de arriba, de un costado, de abajo, de donde sea, que pueda ese individuo llamado hombre poder responder en los roles más vitales que tiene un ser humano. ¿Y cuáles son los roles más vitales? Primero, ser hombre, porque ese hombre capaz que nunca va a ser padre, nunca va a ser abuelo, nunca va a ser esposo, pero tiene valores, tiene ética, tiene principios. Y en este tiempo está costando mucho ser hombre, porque estamos caminando sobre una base donde todo esto está relativizado, donde el valor no es valor, donde el valor está
licuado, donde hacelo por esta vez nada más y ya está. Si no pasa nada. Lo sabemos vos y yo. Esto que hay entre nosotros. ¿No les ha pasado eso? Nadie se va a enterar. Cuesta decir no a muchas cosas. Yo tengo dos sobrinos que son jovencitos, o sea, tienen entre 16 y 18 años. Y un par de veces los he tenido que certificar como médico por cuestiones de ausencia al colegio. Entonces les tío, mira, me agarró una gripe y falté. ¿Cuántos días faltaste? 3 días. Bueno, certificado médico, 3 días. Pasaba el tiempo, no, se fueron salieron con los chicos por ahí, se ratearon. Bien. Otro pasó lo mismo también. 3 días, no, 5 días de gripe, diarrea, tío, por favor, haceme el certificado. Muy bien. La próxima vez que vinieron, les costó el año. Quedaron libres. Porque el tío nunca más les hizo un certificado. A mí me dolía más que a ellos. Pero si yo no tomaba esa decisión, yo era un mentiroso. A mí me costó más que a ellos decirles no. En muchas cosas de la vida, a nosotros no, en lo cotidiano nos va a costar muchísimo decir no. Pero es necesario, en función de lo que nosotros recibimos de esto, que lo sí sea sí y que lo no sea no. Porque todo lo que es fuera de sí o de no, ¿qué cosa dice la Biblia? Es pecado. Es clarita la palabra. Es clarita. Nos cuesta ser esposos, nos cuesta ser padres y nos cuesta ser hombres. Yo sé que el desafío es difícil de cumplir en virtud de lo complejo que resulta para el hombre en nuestro tiempo tener actitudes. Cuando hablo de actitudes, estoy hablando de carácter, postura, manera de ser. Estoy usando todos los adjetivos que se pudieran acercar. Es como es uno, es como debe ser uno. Tener actitudes es el primer ladrillo que configura una construcción. Y una construcción lleva a un edificio que se denomina carácter. Si algo ustedes quieren llevarse como algo muy, muy, muy claro, muy grabado en sus corazones, es lo que hoy quiero que lo escuchen bien. Dice la palabra en Efesios: hasta que todos lleguemos a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. No quiere decir un cristiano que no tenga errores, que no tenga defectos. Esto es el verdadero objetivo y la razón de todo cristiano, ser como Jesús. Y para ser como Jesús hay que construir actitudes. Día tras día, desarrollar carácter, maneras de ser, maneras de pensar que después, ejecutadas en las situaciones de la vida diaria, una y otra vez van constituyendo carácter. Miles de veces vamos a tener la oportunidad de practicar actitudes
que se van a ir fortaleciendo en el tiempo. Si frente a una determinada situación decís siempre sí, y es correcto decir sí, dirás sí. Pasado un tiempo, frente a otra circunstancia, bajo esa misma circunstancia y bajo esos mismos principios, decís sí, haces carácter. Bajo otra circunstancia, en otro tiempo, con otra situación y con otro contexto y con otra complejidad, tenés que decir sí y decís sí, tenés carácter. ¿Se entiende lo que digo? A través del tiempo, si uno dice sí o no a determinadas cosas, si uno construye más comunicación, usa el tiempo, distribuye su economía, sabe ser un buen mayordomo, a la larga, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a tener prosperidad, crecimiento económico. Y no estoy hablando de tener dinero, no estoy hablando de empresarios. A ver. Hace mucho tiempo yo entendí que tendría 16 años, era imposible para mí ser médico. Mis padres eran de una clase media baja. Mi padre era vendría a ser como un supervisor de YPF y mi mamá era ama de casa. Yo era el segundo hijo de 13. 10, 3, 13. El segundo. Primeros 3 hijos varones. Después de 3 años vino una mujer. Después siguieron 6 mujeres más. Después ahí a las perdidas apareció un varón. Planchábamos, barríamos, cocinábamos, le dábamos de comer a los más chicos. Sabíamos hacerle todo. Yo a los 13 años mi vieja no me tocaba ni un pantalón. Yo me planchaba, me lavaba mi ropa. Cuando vine a la Argentina tenía 16 años. Me cocinaba, me planchaba, me tendía. Nadie me tenía que decir que tenía que estudiar. Yo sabía que tenía que estudiar. Era mi única posibilidad de hacer algo, de ser alguien, entre comillas. Yo no era cristiano. A los 17 conozco a Cristo y entendí que Dios tenía un propósito para mi vida. Ahí entendí que algo bueno, para algo bueno había nacido. Fue una construcción a través del tiempo lo que Dios hizo en mí. Esto desarrolló en mí carácter. Entendí que prosperidad no era tener dinero, era construir cada día una manera de ser, un carácter con el propósito de alcanzar algo. Entendí después, más grande, más crecido, más adulto, que un camino para poder crecer es preocuparme por la educación de mis hijos. Invertimos en educación. Mi esposo y yo coincidimos en que gran parte de nuestros ingresos hasta el día de hoy pasan por la vía de la educación. Del desarrollo de sus capacidades musicales, etcétera, etcétera. Libros. Cuanto libro nuevo aparezca por ahí y que conocemos que es revisado y estudiado y de bendición, lo compramos. Cuanto CD aparece o DVD aparece por ahí que sabemos de bendición para su crecimiento espiritual y sus capacidades musicales, lo compramos. Tenemos 4 hijos. Hay 2 que están estudiando medicina, uno se está por graduar. Hay un estudiante de odontología, le queda 1 año para graduarse.
Tenemos una hija de 28 años también, la mayor. Estudia Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y todos están involucrados dentro de la iglesia. Invertimos tiempo también para enseñarles que el mejor lugar era la iglesia. Podían tener amigos, podían tener compañeros, podían crecer como personas. Entendimos que el lugar que es la iglesia era un muy buen lugar para vivir. Pero eso llevó tiempo. Eso llevó constancia. Eso llevó inversión. Eso llevó persistencia. ¿Y eso qué es? Es tener una actitud, una postura determinada para entender que el cristianismo es un estilo de vida. Actitudes. Yo sé que es difícil en este tiempo ser esposo, ser padre y ser hombre. Pero yo les animo a poder decir como Pablo que he aprendido a. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Qué dice? He aprendido a vivir. Fíjense, he aprendido a vivir en pobreza, en abundancia, en escasez. Y ni hablar de los sufrimientos que padeció, ni las presiones que vivió, etcétera, etcétera. Sé que es difícil sostener las actitudes. Es muy difícil. Nosotros como cristianos muchas veces no hacemos pie. Es como estar en una pileta y que nos cuesta hacer pie. Como que estamos flotando y nos cuesta estar firmes en un lugar para decir, estoy firme en esto. En esta postura estoy firme. A veces flaqueamos. ¿Está mal flaquear? ¿Está mal tener un momento de, no digo de duda, porque dudar también, dice que pareciera como que dudar casi es como un pecado imperdonable. Es un instante, es un momento, es una evaluación si se quiere. Pero cuando la duda es el estilo de vida, ahí se constituye en un pecado, porque es inconstante en todos sus caminos. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, el hombre inconstante, el hombre que duda, el hombre que siempre está con el piso tipo flan, es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Como padre, como esposo, como hombre, como trabajador. Nosotros hasta a veces nos cuesta recomendar a los cristianos en una tarea porque nos hacen quedar mal. Ni hablar de los oficios, a veces cuánto nos cuesta decir, es cristiano. La palabra cristiano evangélico está devaluada. Se ha devaluado la palabra cristiano evangélico. Antes hablar de evangélico era palabra mayor. Yo quiero resaltar a un varón que marcó un antes y un después en la ciudad de La Plata. No sé si lo sabe Roberto, pero ¿se acuerda de Bareto? El pastor Bareto. Pastor Bareto, pastor casi fundador de la primera iglesia bautista de La Plata. Yo tengo ahí el libro, uno de los viejos libros. Escribió muchos libros, pero este hombre veía que los evangélicos los iban a sepultar a Berazategui, por allá por el cementerio. Católicos, acá. Diagonal al fondo. Y el resto, fuera de La Plata.
¿Por qué? Dijo encima era Tano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Él no abrió la Biblia. Fue directamente a donde tenía que ir, a las autoridades que correspondían, a las municipalidades, o a la Municipalidad de La Plata, o a la Gobernación. Y gracias a esa gestión es que todos los cristianos empezaron a poder ser sepultados en la ciudad de La Plata. Temperamentos así. Hombres que marcaron como una diferencia, ¿cierto? Esdras. Vamos a la Biblia ahora un poquito, a la Biblia. ¿Qué tenía Esdras de raro, de diferente, que no tengamos nosotros? Esdras era un hombre común. Nehemías era un hombre común. Él no había hecho nada extraordinario hasta que Dios lo llamó. No había nada singular en él que a él lo hiciera como un extraordinario, un superhombre. ¿Qué hacía Nehemías? Era copero del rey. Estaba dentro del personal que atendía todo lo que el rey tenía como personal encargado de la comida, de los banquetes, de la atención, de su alimentación. Hasta que un día el Señor lo llamó y le dijo: yo te quiero acá, y de esta manera. Yo después, en el segundo tiempo, yo le voy a decir qué era lo que tenía diferente Esdras y Nehemías. Amados, quiero decirles que este es un tiempo donde yo percibo en muchos hombres, en muchos cristianos, en muchos varones de nuestro tiempo, angustia, desesperación, miedo, inestabilidad, impotencia. Y a veces las respuestas no las tienen o no las tenemos porque fundamentalmente están faltando algunas cosas. Y esto tiene que ver con nosotros y con la iglesia. Yo he sentido angustia. Yo he sentido desesperación. Yo he sentido miedo. Yo he sentido inestabilidad. Yo he sentido impotencia. Y conocí a Cristo a los 18 años y hoy tengo 57. Y no es que esto me ha alejado de mi fe del Señor, me ha acercado más a Dios. Pero no puedo negar que he transitado por estos caminos. No estoy diciendo nada nuevo. David transitó por todo esto. ¿Por qué nosotros no podemos transitar por esto? El anteaño pasado, mi hijo fue asaltado 3 veces. Una cuarta pudo escaparse, pero le robaron todo lo que tenía. Los libros, su celular, el dinero, todo. Lo tenía que derivar a un médico para que le dé una medicación para el ataque de pánico.
pero su fe era tan sólida que pudo salir adelante. Vino una cuarta oportunidad y él encaró al asaltante y como se dice, y el flaco arrugó. Pues encima ya no es que es un peticito, ahora se puso grosito, ¿no? Entonces un poco lo intimidó y eso hizo que el flaco dijera, bueno, con este no me meto, a ver si me da un bollo Pero bueno, miedo. Sí, sentí miedo. ¿Coinciden conmigo en esto? ¿A ustedes les ha pasado esto? Lo veo en mí y lo veo en gente en el consultorio. Y veo gente cristiana. Veo cristianos desesperados, veo cristianos con miedo, veo cristianos con impotencia, veo cristianos que sus matrimonios están inestables. Esto que voy a enumerar ahora es un poco el resumen de algunos aspectos que tienen que ver con nosotros, ¿sí? La primera parte. Con nosotros, ¿por qué nos pasa esto de tener angustia, desesperación, miedo, inestabilidad? Que a veces vemos que las respuestas no están y nos da como un estado de desesperación. Y no podemos ir corriendo al pastor a tirarle todo encima. Pastor, ayúdeme, por favor. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, necesita su descanso, su tiempo, su reposo, tiene su familia. Saquemos de nuestra cabeza ese concepto que durante años nos han enseñado que el pastor es la respuesta a mis problemas. ¿Saben la cantidad de pastores enfermos que yo he atendido? ¿Sabe la cantidad de misioneros que les he pedido a las misiones que los devuelvan a su país porque se enfermaron? ¿Saben la cantidad de esposas, de hijos que he atendido por pastores que han sido atosigados, ahogados por la iglesia? Yo voy a cumplir 30 años de psiquiatra. Les puedo asegurar que son muchísimos. Y algunos pastores que por alguna vía han podido trabajar medio tiempo, part-time, como le llaman, y han podido tener su obra social y tener con qué pagarse sus medicamentos. Pero la cantidad de pastores que no tienen un sueldo, no tienen una jubilación, que la iglesia no se preocupó durante años en responder adecuadamente a ese hombre, a esa mujer que dedicó su tiempo y su vida para que tengan una jubilación más o menos digna, que las asociaciones pastorales o como quieran llamarles, convenciones o lo que quieran, no se preocuparon. Entonces tuvieron que dividir su tiempo entre el ministerio y el trabajo secular. Conclusión, ni una cosa ni la otra. Conclusión, pastor hipertenso, familia dividida. ¿Me equivoco en esto? No, no me equivoco. ¿Saben por qué no me equivoco? Porque yo lo he visto, porque yo lo he vivido a través de la experiencia de otros pastores. Entonces vamos a lo nuestro. ¿Por qué nos da angustia, desesperación, miedo, inestabilidad, impotencia y a veces las respuestas no las tenemos porque nos están faltando cosas importantes? Como individuos, ¿qué cosas importantes nos están faltando? En primer lugar, falta de madurez para
desempeñar los roles que nos tocan vivir. Como padres, como esposos y como hombres. Mi viejo cuando se ponía a hacer algo, me llamaba, me decía, ponete acá al lado mío, agarra la madera esta, agarré el clavo, hace esto. Bueno, se torcía el clavo y yo, sacándolo, no, espera. Pone una maderita así, hace palanquita así y sale suave. Agarrá la Stilson, la francesa, tráeme el destornillador Estrella. ¿El qué? ¿Vos le decís eso a un chico ahora? Y no tiene la más pálida idea. Tráeme el buscapolo. ¿A Marco Polo? Tráeme la francesa si cambiamos el cuerito. ¿De qué? ¿De qué zapato? Ni idea. ¿Responsabilidad de quién? ¿Quién es el responsable de que nuestros hijos no sepan usar herramientas? Y que tengan que pagar 80 pesos o 100 pesos por cambiar los cueritos de toda la casa. ¿Quién es el responsable? Dígamelo. Nosotros. Porque nosotros no los pusimos. Yo conozco mujeres que por necesidad cambian las llaves de luz, que cambian un cuerito, que hacen trabajo de hombre. Y tenemos a nuestros manganzones al lado nuestro y no saben ni usar un martillo. ¿A dónde nos metimos nosotros? ¿Qué nos pasó? Falta de madurez para desempeñar los roles. Las veces que decimos, pero la vida está cara y está todo caro y no puede ser, yo te doy 200 pesos y decís que no te alcanza, pero ¿cómo puede ser posible? Vos estás gastando mal la plata. Yo les pregunto, a ver, ¿cuánto vale un kilo de banana? Dígamelo y le compro un kilo y se lo pago ya. ¿Cuánto vale un kilo de banana? 18, 12. Miren, yo voy a hacerlas compradas todas las semanas. 6,89 o 7 a 9 pesos. ¿Cuánto vale el kilo, papá? 6 pesos, 7 pesos, 7 pesos, 8 también. Chaucha finita. Vamos a afinar la puntería. Sí, porque salió en el diario, claro. 7.50 la chaucha. ¿La chaucha? ¿Dónde, hermano? Así voy corriendo. El 60 y 137. 60 y 137. Está a 20 pesos en algunos lugares, pero bueno, no importa. Tomate. Se dan cuenta de la disparidad, ¿no? 4,80. 4,80. ¿Saben? Y así podía poner varios ejemplos de que nosotros estamos en algunas cosas bastante lejos. Y esto no es madurez, es información. Y una información es útil para el hogar. Y eso va de la mano
con la madurez. Porque si yo puedo agarrarme unos mangos, si puedo agarrarme unos pesitos, le digo, voy yo a comprar, o mando al pibe, o voy con mi esposa, y compramos acá, y compramos acá, y compramos acá, y ahorramos 15 pesos. Hoy. Vamos al otro día, otros 20 pesitos más. ¿Son cuánto? 35. Y podemos ahorrarnos 100 pesos. Y con 100 pesos, 2 buenos kilos de carne primera. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Hemos dejado como algunos roles, algunas tareas que parecen sencillas y simples, pero que denotan una falta de interés, de carácter, de madurez. Ustedes me dirán, ¿este hermano ha venido para hablarnos de esto, del costo de la vida? No, estoy diciéndoles el primer punto que nosotros como individuos tenemos que desarrollar. Percibo una falta de madurez para desempeñar los roles. Punto 1. Punto 2. Un escaso deseo de desarrollarse, salvo cuando la necesidad apremia. Mire que hay gente que tiene hambre, pero no sale a trabajar. Mire que la gente tiene hambre y se gasta la plata en cosas que no corresponden. Mire que la gente tiene hambre y no es capaz de hacer 3 cuadras para comprar un poco más barato. Miren que la gente tiene hambre y yo les aseguro que en una casa hay más de 3 celulares y todos con abono y de última generación. Un escaso deseo de cambiar las cosas. Un escaso deseo de desarrollar un cambio de actitud, pegarle un giro a las cosas. Solamente cuando el agua nos va llegando hasta las narinas es esto, narices, digamos, sabemos que la necesidad es lo más parecido al oxígeno. Cuando sabemos que ya nos estamos quedando sin aire, es que deseamos ardientemente querer cambiar algunas cosas. Pero, ¿por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué no esa necesidad de prevenir? ¿Por qué tiene que ser el sufrimiento la única herramienta para producir un cambio en mí? ¿Acaso es necesario sufrir? Y yo que no sé si lo dice acá este ejemplo, pero ¿qué diferencia hay entre el necio, el inteligente y el sabio? ¿Alguien pensó esto? El necio. ¿Qué es el necio? El tonto. A ver. Este es un agujero virtual, ¿no? Hay un agujero. Viene el necio. Varias veces en la vida, diversas circunstancias
¿Por qué? No por duro. No tiene la capacidad de aprender. Es el necio. No aprende de la experiencia. Inteligente. Agujerito, agujero, hoyo, abajo, fierros, agua, lo que sea. Viene. ¿Qué hizo? Esquivó. Y al regreso. Es inteligente. Sabe que hay un hueco y se va a caer, y si se cae, se va a lastimar. Inteligente es cualquiera. Un día el inteligente la mayoría de los drogadictos son chicos muy inteligentes. Yo trabajé 17 años tratando adictos. Durante 15 años fui director de una comunidad terapéutica. Chicos muy inteligentes. Profesionales adictos inteligentes. Abogados inteligentes. Médicos inteligentes. Sabio. Mira al necio. Va varias veces. Ve el agujero. Se cae. Se lastima. Le duele por un momento. Parece que aprendió, pero y eso puede ser toda la vida así. Sabio. Viene inteligente. Esquiva. Viene inteligente. Esquiva. Viene inteligente. Porque inteligente no siempre es maduro emocionalmente. Y el hombre por naturaleza es un ser emocional. Y la mayoría de las decisiones que uno hace en la vida no siempre pasan por la inteligencia, sino por lo emocional. Thomas Alva Edison, creador de, no de estos fluorescentes, pero de la lamparita, hizo 4.999 intentos. Hombre inteligente, muy inteligente, pero emocionalmente fuerte. Persistencia. El sabio es el que aprende de la experiencia del otro. ¿Se entendió? El sabio es el que ve que el necio cae cientos de veces y no aprende nunca de la experiencia. Se golpea y se golpea y se golpea y se golpea y cae, 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 cae y se lastima y no aprende. El sabio capitaliza esa experiencia. El sabio ve que el inteligente esquiva, 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 pero en un momento su inteligencia no la puede conjugar con su debilidad emocional y cae. Se distrae, se dispersa.
y cae. El sabio es aquel que aprende de la experiencia del hombre inteligente y capitaliza. Nosotros podemos capitalizar. Todos nosotros podemos ser llamados sabios. No necesitamos caer en el robo. No necesitamos caer en el adulterio. No necesitamos caer en la mediocridad de este mundo. Ustedes son sabios si aprenden de la experiencia del necio, si aprenden de la experiencia del que es inteligente. Sabio es el que aprende de que eso no es provechoso, de que eso es destructivo. Ustedes pueden ser padres, hombres sabios, esposos sabios, porque ven cómo otros se derrumbaron, cómo otros matrimonios se derrumbaron, cómo otros matrimonios, padres, como otros padres destruyeron hijos. ¿Ustedes necesitan acaso pasar por esa experiencia? No necesitan pasar por esas experiencias. Capitalizan, toman esa experiencia para ustedes y la hacen propia. ¿Se entiende? Que esto nos anime entonces a tener ese deseo de desarrollarse y no esperar que cuando venga la necesidad nos apremie el deseo urgente de capacitarnos. Otra cosa que noto es la dificultad para enfocarse en lo poco. ¿Se acuerdan lo que decía al principio, que el hombre está acelerado a 1000, disperso? A veces nos cuesta estar en poco. Y estar en lo poco quiere decir en lo importante, en lo prioritario. Y no estar tan dispersos. Apuro un poco. La ansiedad y el temor es una característica de nuestro tiempo. Eso no lo vamos a poder negar. Sabemos que estamos en una sociedad donde al mejor pintado de los cristianos nos pueden pasar cosas que nos hacen tambalear. Nos pueden asaltar, nos pueden robar, nos pueden matar a nuestros hijos, nos pueden hacer cualquier cosa, porque estamos en un medio donde no hay garantía absoluta de que podamos estar indemnes. Por lo tanto, el miedo está instalado. Una cosa es que esté instalado y otra cosa que empiece a crecer dentro nuestro y que nos paralice. Esa es otra historia. Debemos desarrollar mecanismos en los cuales podamos estar advertidos de algunas situaciones de riesgo, algunas situaciones de peligro en el medio donde nos movemos. Y aquí viene el último punto que tiene que ver con el individuo, con nosotros. Es que cada vez yo noto un escaso compromiso con la familia. Me da la sensación como que el hombre se ha ido metiendo más en su rol, en su trabajo, apasionándose más por su trabajo, apasionándose más hasta por su físico, apasionándose más por actividades, por cualquiera, incluyo las de la iglesia también, pero con escaso compromiso con la iglesia, con la familia. Rápidamente. ¿Por qué se nos hace tan difícil en estos tiempos poder responder a las necesidades de los hombres de nuestro tiempo? Lo digo con tristeza, pero lo digo con total seguridad. La pobreza de doctrina y de fundamentos bíblicos para resolver los conflictos de los hombres de estos tiempos. ¿Coincidimos en esto? Yo
estoy sumamente preocupado, pero sumamente preocupado. Yo he sido mentoreado, he sido guiado desde niño espiritualmente. Yo recibí a Cristo a los 18 años y Guillermo Dona María, un psiquiatra que hoy vive en los Estados Unidos, guió mi vida. Durante mi juventud viví dentro de la iglesia, transité la universidad guiado de la mano de él. Cuando egresé, adopté un matrimonio que guiara mi vida, mi noviazgo. Tiempo después, más crecido, adopté varios matrimonios que guiaran mi matrimonio. Y aún grande, tengo mentores. Tengo personas que cuidan mis espaldas, que yo puedo llamarlos por teléfono y decirles: Osvaldo, necesito tu consejo. Alberto Scataglini, que está en la presencia de Dios, ha sido uno de mis mentores y estuve con él hasta el final de sus horas. Tengo en mi computadora una hoja donde decía: estaba orando y viniste vos. Eso lo guardo como un recuerdo porque iba todos los días a verlo. Y orábamos juntos y lo vi partir en los últimos momentos de lucidez. Y daba gracias a Dios por ese varón que desde mi juventud me guió. Y así. Pobreza de doctrina y fundamentos bíblicos para resolver conflictos es algo notorio. Faltan cristianos que profundicen en la doctrina para instruir a otros. Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto transmitilo. La gran comisión es exactamente igual. Mateo 28, 19 y 20. Enseñándoles que guarden, dice el Señor. Enseñar quiere decir instruir, guiar, tener discípulos, pupilos, alumnos, hombres que los lleves de la mano. No que les des clases. Estoy harto de clases, de escuchar seminarios. Toda mi vida me la paso escuchando seminarios de medicina. Nosotros no necesitamos dar clases de teología, necesitamos dar clases de vida. De vida. Agarrar a alguien y mentorearlo. El domingo en la iglesia se habló de ser familia. Y mi esposa me pegó un codazo así, suavemente, me dijo: habla lo que tenés que decir. Cuando yo era recién convertido, el pastor de la iglesia decía, bueno, era en la iglesia de los hermanos libres, más cerrado que los hermanos libres, ¿no? Pero ellos eran cerrados y no dejaban salir a nadie, ¿eh? Entramos 40 jóvenes de la universidad y no nos dejaron salir a nadie. ¿Saben lo que hacían? Decían: ¿cuántos están? A ver, levántese todos los jóvenes de la iglesia, todo, bueno, algunos conocidos. Dice: bueno, vos se van con los mugaberos. Vos y vos y vos se vienen conmigo. ¿Vos con quién? Ah, listo, te vas con los Ronconi. Miren, me acuerdo los apellidos. Eso hizo que me metiera dentro de la iglesia. Yo tenía tanta necesidad de sentarme en una mesa
y comer comida hecha. Compartir. Yo no tenía familia acá. Yo necesitaba una familia. Y la iglesia era mi familia. Incorporé a la iglesia no como una institución, no como una estructura, la incorporé como un afecto. Era mi familia. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles dice que estaban reunidos, juntos, unánimes, compartiendo el pan, compartían los alimentos, y dice algo que llama poderosamente la atención. Y no había necesidad ninguna. Y no habla de ropa, no habla de alimento, no habla de habitación, de afecto, de calor, de amor, de coinonía. Dios quiera que podamos volver a esa iglesia. La anhelo, de verdad. Con la iglesia nos pasa que hay una deficiente motivación por incorporar recursos de crecimiento espiritual. Nos está pasando últimamente que estamos inundados de apóstoles, de profetas, de todos los estilos musicales, de todas las orientaciones teológicas que ustedes se imaginen. O sea, si es por libros, de todos los colores, de todos los sabores. Pero, ¿saben? No obstante, habiendo tanta abundancia de material, hay una deficiente motivación para incorporar esos recursos. Yo no sé si es porque hay tanta confusión que esta corriente, que esta es apostólica, que esta es G12, que esta es antigua, que esta es vieja, que esta es de acá, que esta es de allá. Entonces quedamos medio aturdidos. Necesitamos encontrar el horizonte. Necesitamos encontrar la claridad para poder discernir qué es lo bueno para la necesidad de la congregación. Muchos de nosotros sabemos qué libros comprar, qué libros sugerir, porque han sido de bendición para nuestras vidas. Si vos sabés que has leído un libro que te ha edificado, tranquilamente lo podés recomendar, sugerir a un cristiano: lee esto, lee aquello, te lo presto, tomá, compartilo. Pero eso se ha venido a menos. Venimos a la reunión y nos vamos. Estamos más abocados a realizar en general, y no estoy hablando de esta congregación, entiéndame por favor. Estamos más abocados a realizar tareas o actividades intrascendentes en vez de lo importante. Tareas que no trascienden, que no producen efecto. Y cuando hablo de producir efecto, estoy hablando de cumplir la gran comisión, de alcanzar a otros para Cristo, de formar discípulos, no de llenar la iglesia de gente, no de hacer actividades para tener todas las sillas llenas, sino de hombres comprometidos que han entendido que tienen una trascendencia en esta sociedad, que es la de formar hombres que se parezcan a Cristo. En medio de tanta abundancia, y pareciera como que ya con el advenimiento de toda la tecnología, la cibernética y todo lo demás, se nos terminó la creatividad para servir a la comunidad secular.
¿Saben? Hay millones de proyectos del mundo secular. Realmente impactante. Pero todos ineficaces, la gran mayoría ineficaces. Porque son proyectos. Y detrás de cada proyecto, uno lo ve en la municipalidad, proyecto para reciclar esto, proyecto para la educación de esto, proyecto para el comedor, proyecto para esto. Pero nosotros sabemos que detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay un interés proselitista, político, y nos está faltando a nosotros un compromiso con esas buenas ideas. ¿Son malas las ideas que hay ahí dentro de algunos círculos que se mueven dentro de la municipalidad? No, hay excelentes ideas. Hay excelentes ideas. Tengo una idea, por ejemplo, que espero plasmar. La cantidad de universitarios que entran a la ciudad de La Plata es impresionante. Y mi anhelo es poner, antes de fin de año, una casa que asesore a los estudiantes que vienen del interior. Mostrarles la ciudad, mostrarles la universidad, acompañarlos a los centros de altos estudios, ayudarles a que se ubiquen en una pensión, acompañarlos, hacerles compañía. ¿Quiénes lo harán? Yo no tengo tiempo, lo tendrá que hacer un joven. Y entre que va y que viene, mate por medio, ¿qué va a suceder? Compartir de Cristo. Y se hará un amigo. Y aunque no hablen de Cristo, sabrá que ese joven que lo recibió estuvo con él ese mes. Y ese mes va a quedar marcado en su vida. Y una llamadita y otra llamadita. Eso hicieron conmigo. Yo estoy repitiendo algo que hicieron conmigo. Alguien estuvo al lado mío, caminando conmigo durante los primeros 3 meses de mi vida universitaria. Y no me olvido. Creatividad. Y por último, hacemos un breve aquí, un escaso compromiso con la familia de Dios. Venimos, compartimos, estamos, pero no somos. ¿Se entiende? Miren que algunos pueden hacer tareas, algunos pueden hacer actividades, participar de actividades, pero no son. ¿Se acuerdan esa expresión que está en el libro de Romanos? Dice, yo soy de... Otro dijo, yo soy de pertenencia. Porque somos, mira, la palabra está llena de somos, porque somos embajadores. Tenemos un sentido de pertenencia. Y si no pertenecemos a nadie, simplemente somos visitantes. Estamos de paso. Cualquier circunstancia va a ser muy buena excusa para irme por esa puerta. Porque no he adquirido un sentido de pertenencia. Y eso se desarrolla. Analizado un poquito y creo que en gran medida coincidimos, o alguno tiene algo diferente. Yo soy un individuo abierto para pensar, me encantan las diferencias de pensamiento, aclaro, no soy un individuo cerrado, he aprendido a tener una mente abierta, porque entiendo que en la diversidad de pensamientos es que uno crece. Ahora, si uno es así, cuadrado, cerrado, y no permite que se cree sabio en su propia opinión, chao.
No sirve, no sirve. Pero bueno, nosotros como hombres y hombres de la urbe, hombres urbanos, hombres que vivimos en la ciudad, nos está costando mucho sostener los roles que nos tocan vivir. Y no vamos a hablar de los 3 roles importantes. Quizá el más importante puede ser el de básicamente ser hombres de Dios. Hombres de Dios. El que aprende a caminar con el Señor y a tener intimidad con Él y a construir una relación con Él, va a ser guiado. Esdras y Nehemías eran 2 personas comunes que hacían tareas comunes, que no había en ellos ninguna singularidad ni particularidad que los diferenciara sobre los demás. Solamente fueron mirados por Dios por su integridad, por su pasión y por su amor por hacer algo. Y ellos puntualmente querían reconstruir el templo, reconstruir las murallas, sacar de la esclavitud a ese pueblo. Se dolieron con el sufrimiento del pueblo de Israel, echaron sobre sus hombros el pecado de todos sus antecesores y Dios los usó. Ellos no tenían algo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de diferente a Esdras, a Nehemías y a todos los hombres de Dios? Eso. Eso marca la diferencia. Nosotros podemos tener todos los recursos que hemos mencionado, podemos tener todos los CD, todos los libros de todos los autores, en inglés, en francés, en castellano, en todo. Podemos ir a las conferencias de Buenos Aires, los seminarios que dan en La Plata, etcétera, 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 pero podemos estar muy distantes del vínculo con el Espíritu Santo. Asegúrate de esto, de escuchar la voz del Espíritu. Asegúrate que tengas un conocimiento de qué es el rol del Espíritu Santo y tu relación con Él. Ahí está la clave. Él te guiará para cumplir roles tanto como padre, como esposo, como varón. Él te guiará cómo desempeñarte como trabajador, Él te guiará cómo elegir a tus amigos, Él te guiará a la gente necesitada, Él te guiará a desarrollar el ministerio dentro de la iglesia, Él te guiará a cómo aconsejar a tu hijo, Él te guiará a cuándo tenés que ir caminando rápido, Él te guiará cuándo tenés que detenerte y cuándo tenés que ir corriendo. Él te va a guiar. Porque Él es el que produce el querer como el hacer, Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado, es el que da poder, es el que guía, es el fuego, es el calor que no te va a dejar nunca tranquilo cuando hay algo que Él ha depositado en vos y que vos amás y que vos por cualquier razón a veces querés dejarlo, Él te va a quemar adentro. Es el que te va a producir hambre por la palabra. Es el que te va a guiar a hacer las cosas que otros no quieren hacer. Esa es la diferencia. Él te va a guiar a ser el mejor esposo. Yo quiero detenerme en mencionar un par de aspectos nada más, y es el de, ¿cuántos son padres acá? ¿Cuántos
Bárbaro. Ese punto voy a tocar yo. El de esposos lo vamos a dejar de lado. Seguramente habrán recibido muchas orientaciones al respecto, pero esto está vinculado con la familia y esto también vendría bárbaro si hubieran mujeres, pero como es de hombres, lo vamos a dejar ahí. Se necesitan hombres con un estilo profético. No profetas, hombres con rasgos proféticos, de personas estilo profetas, capaces de soportar el cambio, resistirse a la ola. Si viene el tsunami, un hombre profético queda paradito como un hormigón armado, esos fuerte. Carácter profético. Se necesitan padres, se necesitan esposos, se necesitan hombres que frente a la adversidad, frente a la opinión contraria, frente a lo que sos un tonto, pero no te das cuenta que estás cayendo como un pavo. ¿No te das cuenta que todos los demás sos el único? Sos el diferente. Ese es el profético. El que ante el chiste morboso no se sonríe. No se congracia con el robo ni con las demás cosas sucias. No se contamina. Dice que se mantiene firme. Se necesitan padres, esposos, hombres, serviciales, que compartan la tarea en la casa y en la iglesia. Que tomen la escoba, pero que sepan dar palabra. Que presten el oído al hijo, pero también al nuevo que entra a la iglesia. Se necesitan ese tipo de hombres serviciales. Se necesitan hombres que animen y que exhorten. Está faltando agarrar del cogote a más de uno. ¿Qué te anda pasando, hermano? Hace 6 meses que estás en el mismo lugar, estás patinando en el mismo lugar. No avanzás. Vení, vamos, yo te enseño. Yo estaba en la misma, pero hice esto y esto. Que exhorten. Que exhortar quiere decir estremecer. Casi agarrar de la solapa y agarrarlo así y pegarle un sacudón. No físicamente. Si pueden también. Sí, cómo no. Un abrazo, pero pegarle una buena zarandeada, decirle, mirá, esto dice la palabra, pero yo te voy a contar mi experiencia. A veces yo he aprendido más de lo que me han dicho. Mi esposa siempre decía, a mí me convenció amar al Señor, porque ella venía de una procedencia católica, yo venía ateo. Y me dice, yo la Biblia era tan santa que ni la tocaba. Ni lo abría. Pero, miraba cómo vivía esa persona, cómo hablaba, cómo se conducía, cómo manejaba su casa. Una chica casada con su marido, tenía una hijita. Mi esposa en ese tiempo vivía en casa de ellos y vio ese modelo de familia, ese trato, esa manera de ser, esa paz, esa tranquilidad.
Y eso lo fue llevando a los brazos del Padre. ¿Se dan cuenta? A veces hay estilos, zarandeo, y la otra es la manera como uno ve a través del testimonio, ¿cierto? Se necesitan hombres que sean generosos pero equilibrados. A veces, y eso es, lo hemos dicho al principio, son tiempos de empobrecimiento en todo sentido. El hombre viene pobre de cariño, pobre de afecto, pobre de orientación, no sabe ni para qué lado disparar. Y nosotros a veces le damos todo. Y he escuchado muchas veces esta frase. ¿Qué no le dio la iglesia? ¿Qué no le dio la iglesia? Y sin embargo, se fue. No está más. Equilibrio. Equilibrio. Vamos a ver entrar gente que viene con necesidades genuinas, que Dios nos dé discernimiento para poder tener claridad de que la persona viene necesitada. Y si hay necesidad física, llámese ropa, alimento, hay que dársela. Pero ser mesurado, ser equilibrado. Querido, ¿qué está faltando? Faltando 3 colchones. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Querés venirte un fin de semana? Vamos a limpiar la iglesia. Quiero que de alguna manera te ayudes. Una retribución. Hablarles claramente. Mira, hay una changuita, un alimento, sí, hemos preparado una bolsita de alimentos, sí, pero mira, hay una necesidad también. O hermano, ¿qué sabes hacer? Soy albañil, ¿no? Vamos a levantar una pared en tal casa. Son ideas, son sugerencias, pero que sepa que, como dice el vulgo, no viene todo de arriba. La iglesia no es un almacén, no es un kiosco. La iglesia tiene otro sentido, tiene un sentido social. Tiene un sentido social, sí, pero también un sentido de equilibrio. Que acá la prioridad es presentar a Cristo, que el hombre entienda que es un pecador, que debe arrepentirse, que debe cambiar su estilo de vida, renunciar a la manera de vivir y aprender a vivir de otra manera, en los principios del reino. Y eso que debe quedar claro de movida. Y a veces no queda claro. Ya lo dijimos, no todos los que dirigen, o los padres se necesitan hombres que dirijan, ¿sí? Pero que no empujen, ni presionen, ni convenzan por la razón o por el afecto. ¿Saben por qué? Porque eso es manipulación. Yo leí un libro que se llama La tiranía del poder religioso. Y habla cómo la iglesia evangélica en algunas comunidades manipula a las personas. Y no vamos a dar ejemplos de eso, porque vamos a caer en pecado, sencillamente. Pero ¿quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? Manipulación a través de la fe, de los milagros, de ven que vas a recibir, pídele y Dios te va a dar. Y estas cuestiones sumamente delicadas a veces suelen transitar por uno de los más grandes pecados de las congregaciones de nuestro tiempo, que es el poder económico, el poder por el poder mismo y el sexo. Si la iglesia en estos tiempos está tambaleando, es por esas 3 causas.
hombres ávidos de poder, hombres ávidos de usar la iglesia como una fuente económica, y hombres que andan detrás de las mujercillas de la cual la Biblia habla, ¿no? Generalmente es primero el poder, el dinero, y en tercer lugar está la otra cosa. Pero es la realidad, es lo que estamos viendo. Se necesitan hombres, padres, que compartan tiempo con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, y que sean creativos. ¿Por qué pongo esto de creativos? Porque no es lo mismo, y estamos juntos comiendo y estamos viendo televisión y vemos una película. Eso no es creativo. Tenemos que ser un poco más ingeniosos. Sí, yo no digo que ver una muy buena película o compartir algo, pero que Dios nos dé la gracia de poder buscar las maneras, de acuerdo a la edad y de acuerdo a las circunstancias, de ser creativos en todo. De esta manera que se atraiga la atención y que esos momentos sean para unión, para crecimiento, para fortalecimiento familiar. Los peligros que encara el hombre y la familia en estos tiempos son reales. Quiero decirles que la familia puede, aún hasta hoy, porque es creación de Dios, ser un refugio de seguridad y estabilidad en el panorama confuso que vivimos en estos tiempos respecto a los principios cristianos o morales. Las presiones y los valores de nuestra sociedad no tienen que abrumarnos. Hay recursos, hay instrumentos dados por Dios para guiarnos, valga la redundancia, a nosotros como hombres, a nuestros seres queridos, hacia una estabilidad y una felicidad en el hogar. ¿Amén? ¿Creemos esto? ¿Preguntas? ¿Aportes? Era todo lo que tenía para traerles hoy. Yo sé que hay algo que